El sheriff Henry Vasquez aún recuerda el día que cerró el caso. Ya no los buscan, dijo, golpeándose el sombrero contra el muslo con nerviosismo. Era 1988, y el sol caía a plomo sobre las polvorientas calles de Las Piedras, un pueblo perdido en el desierto de Nuevo México. Una pareja había desaparecido, y las pistas apuntaban a una fuga voluntaria. No había cadáveres, ni escena del crimen, solo un coche abandonado a un lado de la carretera. La familia imploraba respuestas. La madre lloraba frente a la comisaría, mientras el padre, de rodillas, sostenía un cartel con fotos de sus hijos. Pero la respuesta del sheriff resonó fríamente, como un veredicto: decidieron irse. El caso murió allí, junto con la esperanza de la familia. Durante 22 años, el pueblo aprendió a vivir en silencio. Las historias se convirtieron en rumores, los rumores, en leyendas urbanas. Algunos decían que la pareja vivía en México, otros murmuraban sobre sectas en el desierto. El sheriff se jubiló y los archivos de la estación quedaron cubiertos de polvo. Pero en 2010, la tierra devolvió lo que el desierto intentó tragar. Un pescador encontró una lona azul flotando en la ciénaga de Rancho Salgado. Al sacarla, pensé que encontraría redes, quizás basura. Pero lo que emergió del agua quieta lo hizo soltar la caña y correr, gritando, hacia el pueblo. 5 dentro de la lona, huesos. 2 cuerpos, entrelazados como si estuvieran en brazos. El sheriff retirado fue llamado de nuevo, y las palabras que pronunció en 1988 se convirtieron en un peso insoportable. ¿Qué pasó en ese camino polvoriento? ¿Quién mintió? Y, lo más importante, ¿por qué no pudieron permanecer enterrados los secretos de Las Piedras? La ciudad de Las Piedras en la campiña de Nuevo México siempre parecía un lugar donde no pasaba nada. Calles tranquilas, vecinos que se conocían por su nombre, un desierto silencioso por todas partes. Pero a veces el silencio esconde gritos que nadie se atreve a oír. En 1988, una joven pareja desapareció sin dejar rastro, y la investigación concluyó con las palabras del sheriff: ya no los buscan. Nadie volvió a buscarlos. El pueblo siguió adelante, o al menos fingió hacerlo. Durante más de 2 décadas, el caso permaneció como un recuerdo incómodo, susurrado en las mesas del bar local. Pero en 2010, algo sucedió, algo que nadie podría haber predicho. Un pescador sacó una lona azul de un pantano. Y dentro, 2 esqueletos entrelazados. De repente, los fantasmas de Las Piedras regresaron para atormentar el pueblo. El sheriff retirado, ahora anciano, fue llamado para responder preguntas que creía enterradas entre los archivos polvorientos. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Esta historia trata sobre secretos, errores y consecuencias que abarcan generaciones. Trata sobre cómo una ciudad entera puede cargar con un peso sin darse cuenta. Y trata sobre el momento en que la verdad finalmente emerge, y nada, absolutamente nada, puede detener la marea. Foco si te encantan las historias de misterio, los crímenes sin resolver y los secretos del pasado que siguen saliendo a la luz, suscríbete al canal ahora. No olvides dejar tu me gusta para apoyar este tipo de contenido y ayudar a difundir esta historia a más personas. Tachuela Redonda y quiero saber de ti, ¿desde qué ciudad y país nos ves? Comenta abajo. ¿Hay gente de diferentes partes del mundo siguiendo los secretos de Las Piedras? La luz dorada del atardecer iluminaba las casas de adobe y las calles desiertas de Las Piedras. El calor del desierto había amainado un poco, pero el viento seco aún hacía temblar la ropa de los pocos que caminaban por el pueblo. Era un pueblo que rara vez llamaba la atención. Nadie pasaba por Las Piedras sin motivo, y quienes lo hacían solían quedarse. Era un pueblo demasiado pequeño para guardar secretos, pero con el tiempo se descubrió que no era del todo cierto. El sheriff retirado Henry Vasquez estaba de pie en el porche de su casa, contemplando el horizonte. Tenía 67 años, pero aún conservaba la imagen de un hombre duro y autoritario. Su cabello canoso y su expresión seria insinuaban el peso de tantas historias que se guardaba para sí mismo.
A lo largo de su carrera, había dedicado su vida a proteger esa ciudad. O al menos eso creía hasta el día en que se conoció el caso de Claudia y Miguel Torres. Se vino abajo sin más explicaciones. En 1988, el caso Torres se cerró abruptamente, con la frase que aún resonaba en su mente: ya no los buscan. La desaparición de Claudia y Miguel, una joven pareja residente en el pueblo, se había tratado como una fuga. Ambos mantenían una relación turbulenta, y cuando sus cuerpos nunca fueron encontrados, el sheriff Vázquez determinó que habían huido para empezar una nueva vida en algún lugar, lejos del pequeño pueblo y sus problemas. No había pruebas de nada más involucrado. El caso se cerró. En aquel momento, Henry creyó lo que dijo, o al menos lo intentó. No podía imaginar que algo tan siniestro pudiera haber sucedido ante sus ojos. Pero ese pensamiento lo atormentaba ahora, sobre todo después de todo lo sucedido. Era martes por la noche, una de esas noches tranquilas en las que nada parecía fuera de lugar, pero algo estaba a punto de cambiar. Sonó el teléfono de su casa. Henry Vázquez miró el auricular y, por un momento, consideró ignorarlo. Pero había algo en la llamada que lo hacía sentir diferente. Contestó. Sheriff, tiene que venir al pantano de Salt Ranch, dijo la voz del nuevo sheriff, Carlos Ramírez, un hombre más joven que Henry, pero con la misma dedicación a su profesión. Encontramos algo, mejor ven a echar un vistazo. El viejo sheriff sintió una opresión en el pecho. Ya no había motivo para que lo llamaran, a menos que algo realmente grave estuviera sucediendo. O quizás, pensó, algo del pasado regresaba para finalmente resolverse. Sabía que el caso Torres nunca había dejado de molestarlo. Simplemente había quedado enterrado, junto con las huellas de lo que nunca se había explicado. Henry se levantó lentamente, cogió su sombrero y caminó hacia su coche, lo que le recordó que el desierto, con su inmensidad, siempre guarda sus verdades en las profundidades del silencio. Rancho Salgado estaba a unos 15 minutos en coche de Las Piedras. Era un lugar tranquilo, rodeado de maleza seca y árboles nudosos, donde los lugareños rara vez se aventuraban. El nombre del rancho era irónico, ya que la única agua allí provenía del pantano, que se encontraba en un valle apartado. Y era en este pantano donde el pescador, Javier Morales, encontraron las lonas azules que ahora estaban siendo examinadas por un equipo policial. Cuando Henry llegó, la escena parecía sacada de una pesadilla. El pantano estaba cubierto por una densa niebla y un fuerte olor a descomposición flotaba en el aire. Un grupo de policías rodeaba la zona, y en el centro, sobre una lona azul, yacían los cuerpos. El sheriff retirado observaba la escena con la vista nublada. Sabía lo que significaba el descubrimiento, pero aún así, le costaba pronunciar las palabras. A su lado, el sheriff Carlos Ramírez observaba, visiblemente conmocionado. «Sheriff, tiene que ver esto», dijo Carlos, señalando la lona. Dudó un momento, pero luego empezó a apartarla, revelando lo que había debajo. Henry se arrodilló lentamente, sintiendo el peso de todo lo sucedido. Lo que vio fueron dos cuerpos entrelazados, aún parcialmente cubiertos de lodo del pantano. La piel de los esqueletos se había desintegrado, pero sus ropas eran inconfundibles. Lo que quedaba de ellos aún conservaba rastros de los colores que Miguel y Claudia llevaban cuando desaparecieron. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si esta historia se hubiera congelado en el tiempo, esperando a ser resuelta. «Son ellos, Carlos», murmuró Henry, incapaz de apartar la mirada. Carlos lo miró, intentando interpretar su expresión, pero el sheriff ya estaba sumido en un torbellino de emociones. Sabía que lo que le había sucedido a esa pareja era algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Algo que el desierto y el tiempo habían ocultado. ¿Y ahora qué?, preguntó Carlos, rompiendo el silencio, pero sin recibir respuesta. Henry permaneció en silencio un buen rato. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y dejándolo pensativo. Finalmente, se levantó, agarró su celular e hizo una llamada. «Envíen el cuerpo a los forenses».
No importa cuánto tiempo haya pasado, necesitamos respuestas. Y llamen a la familia Torres. Necesitan saber que por fin encontraron a sus hijos. Horas después, Henry se sentó solo en su oficina de la antigua comisaría de las Piedras. El olor a café fuerte aún persistía, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en las pruebas, las preguntas que surgían y el dolor que ahora parecía haber regresado para atormentarlo. Y, sobre todo, pensó en lo que pudo haber sucedido esa noche, cuando todo parecía tan simple, tan inexplicable. ¿Qué sabías, Vázquez?, murmuró para sí mismo, mirando los papeles esparcidos sobre la mesa. ¿Qué más podías haber hecho? El teléfono volvió a sonar, y Henry respiró hondo, intentando quitarse de encima la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre no solo la historia de las Piedras, sino también la suya propia. Contestó. ¿Sheriff Vázquez? La voz del agente Martínez del distrito de Santa Fe estaba al otro lado de la línea. Encontramos algo más. Tenemos más información sobre el caso. Necesitamos que venga de inmediato. Esa frase resonó en los pensamientos de Henry, y supo, sin lugar a dudas, que la ciudad de las Piedras nunca volvería a ser la misma. El sheriff Henry Vázquez colgó el teléfono y se levantó de la silla con un profundo suspiro. El sonido del teléfono al caer en su soporte fue como un chasquido en el aire, intensificando el peso de todo lo que estaba a punto de enfrentar. Había vivido años sin saber la verdad sobre la desaparición de Claudia y Miguel Torres. Ahora, parecía que la verdad finalmente estaba en camino, pero con ella surgieron preguntas que nunca imaginó que tendría que responder. Si hubiera hecho lo que debía hacer cuando surgió el caso, tal vez el destino de los Torres habría sido diferente. Se puso la chaqueta y caminó en silencio hacia la puerta de la comisaría. El frío viento nocturno le rozaba el rostro, y el ruido de la ciudad parecía amortiguado, como si el desierto intentara engullirlo todo. Echó un último vistazo al edificio donde había pasado tantos años de su vida y luego subió a su coche, sintiendo como si este fuera su último día como sheriff de las Piedras. El camino a Santa Fe era largo y silencioso, iluminado solo por los faros del coche que atravesaban la oscuridad. Henry no solía alejarse mucho de la ciudad, pero esta llamada era diferente. Las imágenes de los cuerpos de Claudia y Miguel, ahora desintegrados en esqueletos, estaban grabadas en su mente. Algo en su interior sabía que el caso estaba lejos de resolverse. ¿Qué había sucedido aquella fatídica noche de 1988? ¿Por qué nadie había encontrado pistas más sólidas? ¿Y quién, después de todo, intentaba ocultar la verdad? Después de aproximadamente una hora, llegó a la comisaría de Santa Fe. El lugar estaba desierto, salvo por unos pocos agentes que rondaban la entrada, hablando en voz baja. Al entrar, fue recibido por delegado Martínez, quien lo condujo a una habitación privada. Allí, una mesa estaba cubierta con documentos, fotografías e informes acumulados desde el descubrimiento de los cuerpos. Gracias por venir, sheriff Vázquez. Martínez asintió. Tenemos algo nuevo. Y creo que le hará cuestionar muchas de sus creencias sobre el caso. Henry se sentó, sintiendo un peso cada vez mayor en el pecho. No estaba allí para más especulaciones, necesitaba respuestas. ¿Qué encontraste?, preguntó con voz profunda, tratando de no demostrar lo ansioso que estaba por escuchar lo que vendría después. Martínez le pasó una foto a Henry. La imagen mostraba lo que parecía ser una cueva, pero no una cueva cualquiera. La entrada estaba rodeada de grandes rocas, como si hubiera sido cuidadosamente cubierta. Al fondo, algo brillaba en la imagen, reflejando la luz de una linterna. Era difícil distinguir qué era, pero Henry sabía que era algo importante. Esta foto la tomó un grupo de cazadores de tesoros que estuvieron en la zona el mes pasado. Encontraron lo que parecía un escondite, pero lo que más nos llamó la atención fue lo que escondían allí. Martínez hizo una pausa, la tensión en la sala crecía. Encontré más ropa de la misma época de la desaparición de los Torres.
Y una caja con documentos, aparentemente escritos por ellos. El sheriff Vázquez sintió un nudo en el estómago. ¿Ropa? ¿Qué más podría estar escondido ahí? ¿Estaban esos documentos allí?, preguntó Henry, intentando mantener la calma, aunque sabía que cada respuesta que recibiera podría ser un punto de inflexión en el caso. Sí. Y mencionan cosas que querrás saber, Henry. Es más que una simple escapada. Henry miró al sheriff con la confusión reflejada en su rostro. En todos estos años, nunca había oído hablar de documentos ni ropa encontrados fuera de la ciudad. ¿Qué estaba escrito en esos papeles?, preguntó con más urgencia. Martínez dudó, pero finalmente se levantó y se dirigió a un cajón, sacando un sobre amarillento, con señales de uso. Se lo entregó al sheriff, quien extrajo con cuidado el contenido. El papel estaba viejo y las palabras estaban escritas con letra temblorosa, casi como si el autor tuviera prisa o miedo. Henry comenzó a leer en silencio. Si nos pasa algo, no dejen que la verdad muera. Hay algo mucho más grande de lo que imaginamos involucrado. Miguel y yo solo éramos peones en un juego sucio. Nos están vigilando. Nos están persiguiendo. No se puede confiar en el sheriff Vázquez, está involucrado. Sabemos que la única manera de sobrevivir es escapar, pero no podemos garantizar nuestra seguridad si lo intentamos. Esas palabras dejaron a Henry paralizado. No se puede confiar en el sheriff Vázquez. Tragó saliva con dificultad. ¿Qué significaba esto? Estaba involucrado en algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Su mente empezó a dar vueltas mientras las piezas del rompecabezas encajaban, pero no de una forma que pudiera procesar de inmediato. Algo grande estaba en juego, y él estaba en el centro de todo. Martínez, ¿me estás diciendo que intentaban denunciar algo? ¿Y que de alguna manera me implicaron?, preguntó Henry, con la voz llena de ira y confusión. Sé que es difícil de aceptar, pero sí, parece que huían de algo mucho más peligroso que el simple deseo de escapar de la ciudad, respondió Martínez, en tono más serio, sentado a la mesa con Henry. Y lo más extraño, sheriff, es que todo esto parece estar relacionado con algo que ocurrió mucho antes de 1988. Algo que quizá no haya notado en aquel momento. El sheriff Vázquez miró a la gente, sus manos temblaban mientras sostenía el papel. ¿Qué hay en juego aquí, Martínez?, preguntó, bajando la voz. ¿Qué no vi en 1988? Martínez miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando antes de continuar. Encontré registros de que, antes de la desaparición de Miguel y Claudia, ocurrió un caso similar con otra familia. Pero esa historia, Henry, está registrada en archivos que te ocultaron. En archivos que, tal vez, ni siquiera sabías que existían. Henry cerró los ojos, intentando procesar la avalancha de información. Se sentía cada vez más aislado, como si lo estuvieran alejando de la misma realidad que creía conocer. Yo, no sé qué pensar, Martínez. Todo lo que sabía, todas mis decisiones, ¿estaban basadas en mentiras? El diputado meneó la cabeza lentamente. No son exactamente mentiras, sino omisiones. Y ahora, esa omisión podría haber causado la muerte de más personas. Tienes que entender, Henry, que lo que está pasando aquí es mucho más grave de lo que imaginas. El teléfono de Henry volvió a sonar, interrumpiendo el pesado silencio de la habitación. Contestó, ansioso por obtener más información, pero lo que escuchó al otro lado casi lo derriba de la silla. Sheriff Vázquez, tenemos un problema grave. Uno de los cazadores de tesoros que encontró los documentos fue encontrado muerto. Parece que intentaba escapar de alguien, y ahora no sabemos quién más podría estar involucrado. El cuerpo del cazador fue encontrado en un camino apartado, su cuerpo estaba claramente marcado y no se podía negar que había sido asesinado para que la verdad permaneciera oculta. Henry Vázquez sintió el peso de toda la situación sobre sus hombros. Ya no sabía en quién confiar.
Esa noche, mientras el pueblo de las piedras dormía, una nueva historia comenzó a desenvolverse, una de conspiración, secretos y muertes sin resolver. El sheriff Henry Dascas se vio obligado a afrontar la verdad sobre la desaparición de los Torres, y pronto descubriría que no quería saberla. Ahora no tenía otra opción. El pueblo de las piedras nunca volvería a ser el mismo, y el sheriff sabía que su vida tampoco volvería a ser la misma. Si te gusta esta historia y quieres ver más capítulos emocionantes como este, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización y deja tus comentarios sobre qué crees que pasará próximamente. Ecos del pasado. Esa mañana, el cielo sobre las piedras estaba más oscuro de lo habitual. El sol no lograba atravesar la espesa capa de nubes grises que parecía envolver la ciudad. Algo en el interior de Henry Dascas presentía que ese día traería más respuestas, pero sin duda también más preguntas. Sabía que la verdad sobre las desapariciones de Claudia y Miguel Torres estaba ahora a su alcance, pero el precio de descubrirlas sería más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Tras el descubrimiento de los cuerpos y las revelaciones sobre los documentos encontrados por los buscadores de tesoros, el sheriff Vázquez supo que el pueblo de las piedras ya no era el mismo lugar tranquilo que había conocido. Con cada hora que pasaba, la tensión aumentaba. No solo por las implicaciones de lo sucedido a la familia Torres, sino también por los nuevos descubrimientos que parecían surgir a cada instante. Henry se levantó temprano esa mañana. Tenía el café preparado, y aunque tenía la vista cansada y la mente abrumada, no podía dejar que el agotamiento lo dominara. Tenía algo que hacer, algo que le debía a la ciudad, a la memoria de los Torres y, sobre todo, a sí mismo. Con el primer sorbo de café caliente, Henry pensó en las palabras de Martínez. Hay más en esto, Henry. Hay más de lo que sabes. No podía quitárselas de la cabeza. No sabía qué era, pero sabía que lo que estaba a punto de descubrir era algo que cambiaría su vida para siempre. La verdad sobre la familia Torres no solo estaba enterrada en los pantanos de las piedras, estaba enterrada en lugares mucho más profundos, lugares que no había considerado hasta ahora. Tomó su chaqueta, se ajustó el sombrero y caminó hacia la comisaría. El silencio en las calles parecía ensordecedor. No se oía el ruido de niños jugando ni el paso de coches. Era como si incluso la ciudad sintiera el peso de lo que estaba a punto de ocurrir. Al entrar en la comisaría, el sheriff fue recibido por su ayudante, el joven Carlos Ramírez. Carlos tenía una expresión preocupada, sus ojos fijos en una pila de informes y pruebas esparcidas sobre la mesa. Sheriff, tenemos más información, dijo Carlos, intentando mantener la calma, aunque le temblaba un poco la voz. Pero no sabemos qué hacer con ella. Henry se acercó a la mesa y examinó los documentos que Carlos examinaba. Eran informes forenses, declaraciones de testigos y fotografías de los cuerpos encontrados en el pantano, todo cuidadosamente registrado. Sin embargo, lo que realmente le llamó la atención fue una hoja que parecía haber pasado desapercibida hasta ese momento. Era un antiguo informe policial, fechado en 1986, 2 años antes de la desaparición de la familia Torres. Henry tomó el papel con manos temblorosas. La firma en la esquina inferior era la de diputado Antonio Delgado, un policía que había trabajado con él en los primeros años de la investigación. El contenido de la página aceleró el corazón de Henry. Informe de incidente, investigación de desaparición sin resolver. Caso, familiares de Juan Herrera, desaparecidos en circunstancias sospechosas. Vínculo con una posible red de trata de personas. Observaciones, testigos indican la posible participación de personas influyentes de las piedras. Instrucciones, investigar más a fondo. Carlos miró al sheriff, esperando su reacción. Henry leyó y releyó el informe, y luego volvió a mirar al joven agente, intentando procesar lo que acababa de descubrir. ¿Qué quieres decir con eso, Carlos?, preguntó Henry, intentando comprender. Este caso, no fue lo que parecía. Carlos respiró hondo antes de responder.
Sabía que estaba a punto de decir una verdad incómoda. El caso de Juan Herrera, alguacil, está relacionado con la desaparición de Torres. Y lo más extraño es que las personas involucradas en ese caso, personas influyentes, como menciona el informe, podrían ser las mismas que perseguían a Claudia y Miguel. Trata de personas. Henry, es posible que los capturaran, se los llevaran. No escaparon, como creías. Henry sintió un escalofrío. Lo que había creído una simple huida se había convertido en algo mucho más siniestro, algo que ya no podía ignorar. ¿Y quiénes son estas personas influyentes?, preguntó con la voz más tensa. ¿Quién estaba detrás de esto? Carlos dudó, como si temiera decir el nombre que sabía que estaba involucrado. Pero el sheriff no pudo esperar más. Uno de los nombres más mencionados en los informes de 1986 es el de James Caldwell, el ranchero dueño de tierras aquí en Las Piedras. Siempre ha sido una figura poderosa en el pueblo. Carlos tragó saliva con dificultad. Y más recientemente, han surgido rumores de que Caldwell tiene vínculos con un grupo de fuera de la ciudad, especializado en la trata de personas. El tipo de cosas que nadie quiere admitir que ocurren en el desierto. Esas palabras resonaron en la mente de Henry. ¿Caldwell? Conocía a James desde hacía años. Nunca imaginó que un hombre tan respetado pudiera estar involucrado en algo tan terrible. Pero las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una forma aterradora. Caldwell, repitió Henry, aún intentando procesar la información. Nunca había oído hablar de que el ranchero estuviera involucrado en nada ilegal. Caldwell era considerado un pilar de la comunidad. ¿Entonces dices que podría estar involucrado en la desaparición de Miguel y Claudia? ¿Y en el caso de Juan Herrera? Carlos asintió. Todo apunta a eso. Pero aún no tenemos pruebas. Necesitamos investigar más, sheriff. Henry sabía que no podía ignorarlo. Si Caldwell estaba involucrado, significaba que se había enfrentado a una red de corrupción y violencia que había pasado prácticamente desapercibida para la ciudad. Y ahora, él también estaba en el centro de todo. Vamos a ello, Carlos, dijo Henry con renovada determinación. Desenredaremos esta red, pieza por pieza. Y tenemos que hacerlo antes de que más gente se pierda. El otrora tranquilo pueblo de Las Piedras se encontraba ahora en el centro de algo mucho mayor. Henry sabía que se enfrentaba a una red de mentiras y secretos que escapaban a su control. Pero no podía detenerse. La vida de la familia Torres, de Juan Herrera y de muchos otros estaba en juego. El día transcurrió en un torbellino de entrevistas, investigaciones y nuevos descubrimientos, pero la noche trajo consigo un nuevo desafío. Henry y Carlos viajaron a la granja de James Caldwell, creyendo que era el siguiente paso crucial para desentrañar el misterio. Al acercarse a la propiedad, la gran casa de campo a lo lejos parecía inaccesible, como si ocultara algo a quienes la observaban. Era tarde en la noche, y la granja estaba en silencio, salvo por el sonido del viento que soplaba a través de los campos. Henry sabía que esta sería la noche que lo cambiaría todo, pero no sabía que lo que vendría después los llevaría por un camino donde incluso las sombras guardaban secretos. Con el corazón apesadumbrado y la mente inquieta, el sheriff y Carlos se acercaron a la entrada de la granja, pero algo los hizo detenerse. Una luz tenue brillaba en la ventana de la oficina de Caldwell. Lo que parecía una simple visita a la granja de un hombre respetable estaba a punto de convertirse en un enfrentamiento con el mismísimo corazón de las tinieblas. No podemos perder el tiempo, le susurró Henry a Carlos. Averigüemos qué esconde Caldwell. Y así, con paso cauteloso y el peso de la historia sobre sus hombros, el sheriff Henry Vasquez se preparó para lo que estaba por venir. Sombras del pasado. La granja de James Caldwell parecía desierto cuando el sheriff Henry Vasquez y Carlos Ramírez se acercaron. Sus pasos resonaban en el suelo de tierra compacta. El cálido viento del desierto soplaba con fuerza, agitando las palmeras y haciendo danzar las sombras en el campo. La casa,
imponente y aislada, permanecía en silencio, como si guardara los secretos de años de poder y manipulación. Algo no parece estar bien, susurró Carlos. Tenía la mano en el arma, pero la mirada fija en todo lo que lo rodeaba. No hay movimiento dentro de la casa, pero la luz está encendida. Henry asintió, con la mirada fija en la ventana iluminada. Algo en la escena le dio escalofríos. La granja de Calpel siempre había sido un símbolo de prosperidad en las piedras, pero ahora parecía más un castillo de secretos, un lugar que probablemente albergaba mucho más de lo que parecía. Echemos un vistazo, murmuró Henry con gravedad. Debemos darnos prisa. No sabemos qué esconde y no podemos esperar demasiado. Ambos caminaron hacia la puerta principal, intentando hacer el menor ruido posible. Al llegar, Henry le hizo una seña a Carlos. Sin dudarlo, probó el pomo, pero la puerta estaba cerrada. Miró a su alrededor, contemplando el patio vacío. Era inquietante, como si el mundo a su alrededor estuviera atrapado en un instante de quietud, como si las sombras de la noche se hubieran tragado incluso los sonidos de la naturaleza. ¿Crees que nos vio?, preguntó Carlos suavemente. No, probablemente no sepa que estamos aquí, respondió Henry. Pero más vale que tengamos cuidado. Lo último que queremos es que nos pille desprevenidos. El sheriff echó un vistazo a la ventana de la oficina de Calpel. La luz era más tenue, como si alguien se hubiera alejado de la ventana. Era la oportunidad perfecta. Sin decir nada más, Henry le hizo un gesto a Carlos y se dirigieron al lateral de la casa, donde una pequeña puerta lateral estaba oculta tras una pila de madera. Henry revisó la puerta y, para su sorpresa, estaba entreabierta. Miró a Carlos, quien asintió, y luego los dos entraron con cautela. El interior de la casa de Calpel contrastaba marcadamente con el exterior. El aire era sofocante, con un ligero aroma a madera vieja y cuero. Las paredes, cubiertas de finas alfombras y lujosos muebles, parecían ocultar un lujo ancestral. Pero había algo extraño en todo aquello. Las sombras en las paredes parecían moverse de forma inusual, como si la casa estuviera viva, guardando algo. Algo que no quería ser descubierto. Manténganse alerta, susurró Henry. Si encontramos lo que buscamos, debemos irnos rápido. Avanzaron sigilosamente por el pasillo hasta llegar a la puerta de la oficina de Calpel. La luz seguía encendida, pero la casa estaba demasiado silenciosa. Henry tocó suavemente el pomo y abrió la puerta. El crujido de la madera resonó por la habitación, pero nadie pareció oírlo. La oficina estaba vacía, pero algo les llamó la atención. Sobre el escritorio, una pila de papeles estaba desordenada, como si alguien hubiera intentado esconder algo rápidamente. Carlos se acercó al escritorio y empezó a hojear los papeles. Henry permaneció en la puerta, observando la habitación. La oficina estaba bien organizada, pero la mirada atenta de Henry pronto descubrió una estantería secreta, apenas visible. Se acercó y empezó a rebuscar, y pronto sus dedos encontraron lo que buscaban, un cajón secreto. Tiró con fuerza y el cajón se abrió, revelando una colección de documentos amarillentos. Henry tomó uno y lo leyó rápidamente. El papel estaba cubierto de notas manuscritas, y algo parecía formarse en su mente, como un rompecabezas que empezaba a comprender. La operación fue un éxito. El nuevo grupo de personas llegará mañana. Debemos mantener esto en secreto hasta que se completen los traslados. No podemos dejar que las autoridades descubran lo que hacemos. El sheriff Vázquez está más involucrado de lo que cree. El desierto será nuestro aliado. Esas palabras hicieron temblar a Henry. La mención de su nombre no fue un error. Estaba involucrado, y de una manera que jamás imaginó. Lo que se describía allí no era solo trata de personas, sino una red de explotación y control que ya no podía ignorar. Carlos, que había encontrado otro documento, miró a Henry con expresión de asombro. No, no lo creo. Estos documentos mencionan algo sobre operaciones, sobre una red de tráfico que opera aquí en las piedras.
Están usando el desierto para ocultar todo esto, como base de operaciones. Henry miró fijamente al joven oficial, con la ira creciendo en su interior. No sabía qué pensar, pero una cosa era segura, Caldwell estaba más involucrado de lo que jamás hubiera imaginado. No solo con la desaparición de Miguel y Claudia, sino con algo mucho más grave. Tenemos que llevar esto a la comisaría, dijo Henry, tomando los documentos y guardándolos en su chaqueta. Tenemos que mostrárselos a las autoridades antes de que se destruyan más vidas. Pero antes de que pudieran moverse, oyeron pasos que se acercaban rápidamente desde el pasillo. Henry y Carlos intercambiaron miradas, y Henry le indicó a Carlos que se escondiera detrás de una estantería. Luego se colocó, preparado para lo que pudiera venir. La puerta de la oficina se abrió y James Caldwell apareció. Se sorprendió visiblemente al verlos allí, pero antes de que Henry pudiera decir nada, Caldwell sonrió fríamente. Así que, Sheriff, por fin descubrió la verdad. La voz de Caldwell era amenazante y su mirada penetrante. ¿Creía que podría seguir protegiendo este pueblo? ¿No se dio cuenta de que todo esto formaba parte del plan desde el principio? Henry sintió una oleada de ira y frustración, pero no pudo reaccionar. Caldwell tenía el control, y en ese momento, supo que se enfrentaba a algo mucho más poderoso de lo que había imaginado. Lo sabías desde el principio, dijo Henry, intentando mantener la calma, aunque la ira lo quemaba por dentro. Sabías lo de los Torres, lo sabías todo. Ahora vas a pagar por ello. Caldwell se rió, una risa baja y despectiva. Siempre he pagado, Sheriff. Lo que no entiende es que no se trata de pagar. Se trata de controlar lo que realmente importa. Antes de que Henry pudiera reaccionar, Caldwell retrocedió y presionó un botón oculto en la pared. De repente, el sonido de puertas cerrándose y alarmas sonando comenzó a resonar por toda la casa. Acabas de caer en una trampa, dijo Caldwell con una sonrisa maliciosa. Ahora veamos quién controla realmente las piedras. Las alarmas sonaron por todo el rancho mientras Henry y Carlos se preparaban para el enfrentamiento final. Sabían que el tiempo corría en su contra, pero una cosa era segura, las sombras de las piedras finalmente se estaban revelando. Y Caldwell ya no podía ocultar la verdad. El asedio, el sonido de las alarmas rompió el silencio de la noche, resonando en cada rincón de la granja. Henry Vázquez y Carlos Ramírez estaban atrapados dentro de la oficina, James Caldwell, las puertas se cerraron con un ominoso clic metálico. El olor a madera vieja, mezclado con el aroma de aceites esenciales en el aire, se sentía sofocante. Caldwell, con una sonrisa cínica en el rostro, se apartó lentamente de la puerta, consciente de lo que había hecho. Ahora, Sheriff, empezó Caldwell con tono despectivo, está en mi terreno. ¿Creía que podría desenmascararme? Estaba tan cegado por su moral que no vio la enormidad de lo que está sucediendo ante sus narices. Henry, con la adrenalina corriendo por sus venas, miró fijamente a Caldwell, sin siquiera moverse. La ira lo ardía por dentro, pero también la certeza de que debía actuar con rapidez para escapar de aquella trampa. ¿Qué les hiciste a esa gente, Caldwell? ¿Qué les hiciste a los Torres?, preguntó Henry con voz tensa pero controlada. Sabía que para salir de allí, necesitaba mantener la calma, la serenidad. Cada movimiento era una decisión de vida o muerte. Caldwell dio un paso hacia Henry, sus ojos brillaban con una satisfacción casi morbosa. Parecía alimentarse del miedo que comenzaba a crecer en ambos hombres. ¿Qué he hecho? Creé un imperio, Sheriff. Un imperio en el desierto. El tráfico de personas, la manipulación, el control, todo era parte de mi plan para mantener la relevancia de las piedras. ¿Y ahora quieres destruirlo todo por unas cuantas desapariciones? No lo entiendes, Henry. Carlos, quien hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó con cautela, intentando evaluar la situación. El sonido de las alarmas parecía ahora un rugido lejano, pero la tensión en la sala era palpable. Intercambió una rápida mirada con Henry,
quien discretamente le indicó que se colocara. No sabían qué más ocultaba Caldwell en la granja, pero sabían que tenía poder, y ese poder se extendía más allá de las fronteras de las piedras. ¿Crees que puedes seguir con todo esto sin consecuencias?, dijo Carlos, intentando en vano ocultar la ira en su voz. Ya estás perdido, Caldwell. Lo que hiciste ya está expuesto. La ciudad lo descubrirá. Caldwell soltó una risa baja y sarcástica y se acercó a la ventana para mirar hacia afuera. La luz de la luna iluminaba los campos circundantes, dándole a la granja un aspecto fantasmal. Parecía ajeno a la gravedad de la situación, como si estuviera jugando con ellos. Expuesto, se burló Caldwell. Soy la autoridad aquí, chico. Nadie te creerá. No tienen pruebas. Y lo más importante, nunca encontrarán a los verdaderos culpables. Porque lo controlo todo. Cada alma perdida en el desierto, cada vida que he manipulado. Nada cambiará. Henry sintió el peso de las palabras de Caldwell, pero no podía permitir que la duda se instalara. Las revelaciones sobre el tráfico de personas, las desapariciones y los documentos encontrados en la granja ya eran prueba suficiente, pero ahora, con las alarmas sonando y la presión aumentando, la urgencia de actuar creció. Te equivocas, dijo Henry con firmeza, avanzando hacia Caldwell. Tengo pruebas. Sé lo que hiciste. E incluso controlando la ciudad, la verdad siempre sale a la luz. Por mucho que intentes ocultarla. Ese tenso momento pareció eterno, y mientras continuaban las bromas, el sonido de pasos apresurados resonó en la distancia. Alguien se acercaba. Los dos oficiales se acercaron rápidamente a una ventana cercana, asomándose para ver quién se acercaba a la casa. Henry se volvió hacia Carlos. Tenemos que salir de aquí. Ya. Su voz se volvió más urgente y sus ojos buscaron una ruta de escape. La situación estaba a punto de empeorar y no podían arriesgarse más. La policía de Santa Fe llegará pronto. Pero antes de que eso suceda, debemos asegurarnos de que Caldwell no escape. Carlos asintió, pero en ese momento, Caldwell los interrumpió, como si ya supiera lo que estaban pensando. ¿Crees que puedes salir de mi casa tan fácilmente? Caldwell sonrió y, con un movimiento rápido, presionó otro botón oculto en la pared. Al instante, una serie de puertas de hierro descendieron sobre las ventanas, encerrándolas. El espacio que una vez había parecido imponente y misterioso ahora se estaba convirtiendo en una prisión. El corazón de Henry se aceleró, pero no se dejó llevar por el pánico. Sabía que el tiempo se agotaba y, con él, la necesidad de actuar con inteligencia aumentaba. Puedes cerrar las puertas, Caldwell, dijo Henry apretando los dientes, pero no puedes ocultar la verdad para siempre. Te atraparán y todo tu imperio caerá. Caldwell se quedó allí, con una sonrisa arrogante. Se alejó de ellos y paseó por la habitación, como si estuviera pensando en su próximo movimiento. Las luces se atenuaron aún más, dándole a la casa un aire oscuro y siniestro. Veamos qué tan valiente es, Sheriff, dijo con tono desafiante. Pero antes de irnos, ¿qué tal si echamos un vistazo más de cerca a dónde está realmente? Aquí, entre los muros de mi casa, donde se guardan los secretos. Se giró hacia un panel oculto en la pared y, con una suave presión, reveló una puerta secreta. Caldwell les indicó a ambos que lo siguieran. Créeme, será más interesante de lo que imaginas. Henry y Carlos intercambiaron una mirada vacilante, pero pronto tomaron una decisión. Tenían que llevarlo a cabo. No podían dejar escapar a Caldwell. La revelación final estaba ahí, frente a ellos, y necesitaban descubrir qué se escondía dentro de esa casa. El pasillo oculto era frío y oscuro, con una tenue iluminación que los obligaba a caminar con cautela. La casa Caldwell, que antes parecía inmensa y lujosa, ahora parecía una prisión, un laberinto de paredes y secretos. El eco de los pasos de Henry y Carlos resonaba por el pasillo, y el corazón de Henry latía con más fuerza.
Finalmente, llegaron a una habitación pequeña y tenuemente iluminada. Había una mesa en el centro, cubierta de papeles, documentos y fotos esparcidos. Pero lo que realmente llamó la atención de Henry fue el gran mapa en la pared. Estaba lleno de marcas y notas, todas conectadas por hilos rojos. El mapa no solo abarcaba las piedras, sino toda la región circundante. Caldwell los miró y, con una sonrisa diabólica, dijo, «Este es el verdadero imperio. Todo el tráfico, todas las operaciones, controladas por mí. Nunca podrás destruirlo, Sheriff. Tú y tus amigos son solo peones en un juego mucho mayor». Henry miró el mapa y, por primera vez, vio la magnitud de la red de Caldwell. Era más de lo que podía imaginar, no solo tráfico de personas, sino una auténtica operación de control y manipulación que se extendía por el desierto, con conexiones en varias ciudades. Pero la verdad estaba ahí, frente a ellos. Y ahora, Henry sabía que no había vuelta atrás. Ya no podía permitir que Caldwell continuara con su imperio de mentiras y destrucción. El partido finalmente estaba llegando a su fin, pero los momentos finales serían los más peligrosos. Henry y Carlos sabían que el tiempo corría, y la única oportunidad de evitar que Caldwell escapara era actuar ahora. Si te gusta esta historia y quieres ver más capítulos emocionantes como este, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización y deja tus comentarios sobre qué crees que pasará próximamente. El último juego, el silencio dentro de la habitación secreta, era opresivo. El mapa en la pared, con sus marcas rojas que conectaban varias partes de la región, parecía dominar la habitación. Verlo todo, los planes meticulosamente trazados, la red de control que Caldwell había construido, hizo que Henry Dascaz sintiera un gran peso sobre sus hombros. Había comenzado su carrera como sheriff para proteger al pueblo, pero en ese momento supo que toda su vida profesional había sido una mentira, sin percatarse de que la verdadera amenaza se escondía ante sus narices. Caldwell se paró frente a ellos, con la mirada llena de arrogancia. Sus ojos fríos y calculadores observaban cada movimiento de los dos oficiales. El poderoso ranchero, que siempre había sido considerado un pilar de la comunidad, ahora parecía una sombra siniestra. «Admiro mucho su persistencia, Sheriff», dijo Caldwell con una voz casi suave, pero cargada de veneno. «Pero está jugando a un juego que no entiende. Nunca he necesitado permiso para hacer lo que hago. Todos a mi alrededor siempre creyeron estar a salvo, protegidos, pero ninguno de ustedes vio mis verdaderas intenciones. Soy la última línea de defensa del pueblo, y eso es lo que mantiene a las piedras en funcionamiento». Henry miró directamente a Caldwell. La ira aún bullía en su interior, pero sabía que debían actuar con rapidez. Cada palabra, cada movimiento contaba. «Las piedras se librará de todo esto, Caldwell», dijo Henry con firmeza. «Me aseguraré de que pagues por todo lo que has hecho». El granjero se rió, pero el sonido era cruel, casi un grito disfrazado. «¿Crees que puedes luchar contra todo esto solo?», preguntó, señalando el mapa en la pared. «He construido esto durante décadas. Tú y tus amigos no son más que una molestia. Toda esta ciudad ya está en mis manos. ¿Y tú? Nunca serás más que una pieza en mi tablero». Antes de que Henry pudiera responder, el sonido de pasos pesados resonó por los pasillos. Caldwell entrecerró los ojos. «No crea que tiene el control, Sheriff». Sonrió con picardía. «La policía de Santa Fe que espera no llegará a tiempo. Ya es demasiado tarde». La alarma que había empezado a sonar antes se intensificó. La luz del pasillo parpadeó y, al instante siguiente, la puerta de la habitación secreta se cerró de golpe. Henry intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. «Estamos atrapados», susurró Carlos, la tensión evidente en su voz. Henry sabía que no podían esperar a que llegara la policía. Caldwell probablemente tenía otros recursos a su disposición y no tenía intención de que lo atraparan. Todo lo que había construido, su imperio de tráfico, manipulación y poder,
estaba en peligro y haría lo que fuera por mantenerlo intacto. Sin perder tiempo, Henry echó un vistazo a la pared detrás de Cal-Bell, donde estaba cuidadosamente dispuesto el mapa. Sabía que la única posibilidad de derrotarlo era desmantelar su red desde dentro. Puede que la policía de Santa Fe esté en camino, pero no saldrás vivo de aquí, Cal-Bell, dijo Henry con renovada determinación. Miró a Carlos. Tenemos que detener esto ya. Si logramos destruir los documentos y estas rutas, no le quedará a dónde escapar. Cal-Bell, al ver que Henry ya no estaba dispuesto a ceder, retrocedió un paso, riendo. El sonido de su risa pareció resonar en las paredes, un sonido hueco y desdeñoso. ¿De verdad crees que puedes destruir esto?, se burló Cal-Bell. Soy quien mantiene las piedras en funcionamiento. Todos ustedes, todos sus ciudadanos, están atrapados en mi juego. ¿Crees que no conozco todas las rutas, a todos los involucrados? Estás más perdido que nunca, Sheriff. Henry y Carlos no perdieron el tiempo. Carlos dio un paso al frente, tomó uno de los papeles esparcidos sobre la mesa y empezó a romperlo. Henry, a su vez, se dirigió al mapa de la pared, recortando las líneas rojas que conectaban los diferentes puntos de la ciudad, los caminos que Cal-Bell había planeado cuidadosamente para mantener su operación en marcha. Era ahora o nunca. ¿Crees que puedes cambiarlo todo?, preguntó Cal-Bell, con una mezcla de ira y frustración en su voz. Se dirigió hacia Henry, pero antes de que pudiera reaccionar, oyó el sonido de puertas abriéndose y un creciente estruendo de pasos rápidos. La policía de Santa Fe ya estaba aquí. Henry no sabía si era una jugada de suerte o arriesgada. Pero con la llegada de la policía de Santa Fe, supo que debía presionar aún más. Carlos, el mapa, gritó Henry, intentando cortar más rutas. Tenemos que destruirlo todo. Todas las rutas. Todos sus planes. Con un movimiento rápido, Carlos agarró los papeles restantes y les prendió fuego con el encendedor que siempre llevaba consigo. El fuego comenzó a extenderse lentamente, y pronto el olor a papel quemado llenó la habitación. Cal-Bell, ahora furioso, retrocedió un paso, con una mirada amenazadora. Los mataré a todos. Por mucho que luchen, nunca podrán borrar lo que he construido. Pero antes de que pudiera moverse de nuevo, una voz fuerte resonó en la habitación. Llegó la policía, Cal-Bell. Apareció una figura en la puerta. Era Martínez, el jefe de policía de Santa Fe, acompañado de otros agentes armados, dijo, está arrestado por tráfico de personas, corrupción y asesinato. Cal-Bell miró fijamente a los oficiales, con el rostro rojo de ira. Pero antes de que pudiera reaccionar, dos oficiales lo inmovilizaron y lo arrastraron hasta el centro de la habitación. Estás acabado, Cal-Bell, dijo Martínez con una sonrisa de satisfacción. Se acabaron tus días de manipular las piedras. Tras el arresto final de Cal-Bell, Henry y Carlos se quedaron atrás, observando cómo los policías de Santa Fe le ponían las esposas. Henry sintió el peso de lo que acababa de ocurrir. El pueblo de las piedras estaba a punto de cambiar para siempre, y en cierto modo, él también. Mientras se llevaban a Cal-Bell, Henry dio un paso al frente, con una mezcla de alivio y agotamiento. Miró al agente Martínez. Aún tenía contactos en toda la región, dijo Henry. Pero esto es solo el principio. Necesitamos asegurarnos de que las rutas de tráfico se desmantelen por completo. Martínez asintió. No se preocupe, Sheriff. Nos aseguraremos de que nadie más sufra a manos de Cal-Bell. Henry miró a Carlos, quien le dedicó una sonrisa cansada. Fue una noche larga, pero lo logramos, dijo Carlos. Las Piedras será un pueblo diferente ahora. Henry, sintiendo que su adrenalina finalmente disminuía, miró por la ventana hacia el horizonte. El sol comenzaba a salir sobre el desierto, iluminando el pueblo de Las Piedras con su luz dorada. La oscuridad de esa noche finalmente se disipaba, y el pueblo por fin podía comenzar a sanar.
El sol de la mañana iluminaba lentamente las polvorientas calles de las piedras, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. El imperio de Cal-El había caído, pero las cicatrices que dejó en la ciudad se sentirían por mucho tiempo. Henry Vázquez lo sabía. Sin embargo, también sabía que la verdad había prevalecido. Lo más importante era que la gente por fin podía respirar. Y a medida que las calles del pueblo empezaban a despertar a un nuevo día, el sheriff, ahora más que nunca, sentía el peso de su trabajo. La verdad estaba ahí fuera, y las piedras, de ahora en adelante, nunca volvería a ser la misma. El sol en las piedras salió lentamente, rompiendo la oscuridad de la noche, como un signo de renovación. El pueblo, que siempre había estado marcado por la calma del desierto, ahora llevaba en sus calles las cicatrices de un secreto guardado durante décadas. Pero con el arresto de James Cal-El las cadenas de la corrupción finalmente se habían roto. Las piedras estaba lista para seguir adelante, con la esperanza de que los tiempos difíciles quedaran atrás. Henry Vázquez contemplaba la ciudad desde su oficina en la comisaría. El olor del desierto aún flotaba en el aire, pero algo había cambiado. Sabía que la paz nunca estaría garantizada, pero también sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre encontraría la manera de emerger. Carlos Ramírez entró en la habitación con un café caliente. Estaba cansado, con los ojos aún pesados, pero había un destello de satisfacción en ellos. Creo que lo logramos, sheriff, dijo Carlos con una sonrisa cansada. Las piedras por fin tendrá la oportunidad de sanar. Cal-El ya no lastimará a nadie. Henry asintió lentamente, pero su mirada permaneció fija en la ciudad. Sabía que la recuperación de las piedras no sería inmediata. Había muchas heridas que sanar, y el recuerdo de todo lo sucedido nunca se desvanecería por completo. Pero al menos ahora, la ciudad podía empezar a reconstruirse, sabiendo que ya no había sombras acechando tras las cortinas. No será fácil, respondió Henry con gravedad. Pero tenemos que asegurarnos de que el legado de Cal-El deje de estar en la sombra. Necesitamos educar a la gente, hacerles entender lo que estaba sucediendo. Lo que se estaba haciendo en nombre del poder y el control. Carlos lo miró, un poco sorprendido por la gravedad de sus palabras, pero pronto comprendió. La lucha de Henry no se trataba solo de atrapar a un criminal. Se trataba de cambiar la cultura de la ciudad, erradicar las raíces de la corrupción que se habían infiltrado en las estructuras más profundas de las piedras. Mientras conversaban, el lejano sonido de las sirenas anunció el inicio de las operaciones para desmantelar la red de narcotráfico. La verdad estaba saliendo a la luz, y la ciudad finalmente despertaba a un nuevo capítulo. El pasado, sin embargo, siempre dejaría huella. Los recuerdos de Claudia y Miguel Torres, las vidas perdidas y las historias no contadas siempre formarían parte de las piedras. Pero ahora, la gente tendría la oportunidad de vivir sin el temor de una red de corrupción que había gobernado sus vidas en secreto. Henry sentía el peso de todo aquello. No podía cambiar el pasado, pero le había dado al pueblo la oportunidad de empezar de cero. Y eso, por simple que fuera, era el mejor regalo que podía hacerle a las piedras. Con un profundo suspiro, miró a Carlos. ¿Estás listo para lo que viene?, preguntó Henry con una sonrisa leve pero cansada. Carlos soltó una risa suave y asintió. No sé si hay algo que nos pueda preparar para lo que viene, pero estamos listos para seguir haciendo lo correcto, sheriff. Henry sonrió, sintiendo la conexión con el joven oficial. Juntos, habían capeado la tormenta. Pero ahora, la calma comenzaba a asomar, y con ella, la oportunidad de una nueva era para las piedras. El sheriff volvió a contemplar el pueblo, y mientras el sol iluminaba las calles desiertas, supo que el ciclo de mentiras y dolor finalmente llegaba a su fin. Pero en lo más profundo de su corazón, también sabía que, por incierto que fuera el futuro, él y el pueblo de las piedras estarían preparados para lo que viniera después. Las piedras, la ciudad que por mucho tiempo había vivido a la sombra de los secretos, comenzaba ahora a dar sus primeros pasos hacia una nueva era.
Y, en el corazón de ese desierto, la verdad finalmente encontró su lugar. Este es el cierre de la historia. El ciclo de misterio y mentira se ha roto, pero el proceso de reconstrucción de las piedras apenas comienza. El impacto de la verdad se sentirá en todos, e incluso con el fin de la operación de Cal Bell, las cicatrices del pueblo aún necesitan sanar.